Muy bien, vamos en esta ocasión a ver lo que es el análisis de una función y el ejercicio es el siguiente. Tenemos esta función racional y bueno, tenemos que hacer su análisis completo. Vamos a ir inciso por inciso resolviendo cada una de las partes del análisis. Entonces, como primer punto, cuando nos piden el dominio, recuerden que el dominio son todos los valores que puede tomar la variable x sin que la función se indetermine. Entonces, en este caso, en funciones racionales, la única restricción que tenemos es que el denominador se nos vuelva a cero. Por lo tanto, lo que hago es igualar el denominador a cero y calcular el valor de x que hace que ese denominador sea cero, ¿no? Entonces, aquí despejando, x va a ser igual a 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando x vale 2, todo el denominador nos da cero, 2 menos 2. Entonces, eso significa que el dominio de la función son todos los números reales, excepto el 2, ¿no? X puede tomar cualquier valor, menos el 2, porque si no se indetermina la función. Después nos pide lo que son las intersecciones con los ejes coordenados. Y bueno, recuerden que para calcular la intersección con el eje de las y, se da cuando x vale 0. Entonces lo que hacemos es evaluar la función en x igual a 0. Entonces sustituimos aquí en todas las x por 0 y nos va a quedar 8 sobre 2, que es 4. Por lo tanto, la intersección con el eje de las y se encuentra en 0,4. Muy bien, después vamos a calcular la intersección con el eje de las x y esta es cuando y vale 0. Entonces, quiere decir que vamos a igualar toda esta función a 0, porque estamos sustituyendo el valor de y por 0. Vamos aquí a resolver la ecuación. Este 2 menos x pasa multiplicando del otro lado al 0. 2 menos x por 0 pues es 0. Y tenemos una función o una ecuación cuadrática, la cual podemos resolver, bueno, pues por todos los métodos que ya conocemos, factorización, a completar el TCP o por fórmula general. En este caso, esta expresión, perdón, no se puede factorizar. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el discriminante. Recuerden que el discriminante de una ecuación cuadrática es la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac. Recuerden que b es el coeficiente del término lineal, a es el coeficiente del término cuadrático y c es el coeficiente, o más bien el término independiente. Entonces, al sustituir los valores, me queda menos 4 al cuadrado, menos 4 por 1 por 8, y eso me da 16 menos 32. Entonces me queda la raíz de menos 32, que es una indeterminación. Eso, pues lo único que significa es que no hay intersección en el eje de las x. ¿Okay? El siguiente punto son las asíntotas. Y bueno, vamos a calcular primero lo que es la asíntota vertical. Bien, recuerden que la asíntota vertical se calcula evaluando el límite de la función en aquel punto donde la función se indeterminaba en x, que ya habíamos establecido en un principio, que era 2 cuando calculamos el dominio. Entonces, evaluamos el límite de la función cuando x tiende a 2, tuvimos aquí el 2, y nos damos cuenta que vamos a llegar a 4 sobre 0, y eso es infinito. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que sí, efectivamente, hay una asíntota vertical en x igual a 2. ¿De acuerdo? Recuerden aquí que cuando evaluamos el límite, si nos da infinito, entonces ese valor de x es la asíntota vertical. Ahora, en este caso, esta función no tiene asíntota horizontal, pero sí tiene asíntota oblicua. Eso es fácil de determinar, o más bien, ¿cuándo sucede eso? Cuando el polinomio que está en el numerador es un grado mayor que el polinomio que está en el denominador. Aquí podemos ver que el polinomio del numerador es de grado 2, el del denominador es de grado 1. Cuando eso sucede, entonces en automático no va a haber asíntota horizontal, pero sí va a haber asíntota oblicua, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a calcular esa asíntota oblicua. Y aquí hay dos métodos. Un método es por límites y el otro, que para mí es más sencillo, es haciendo una división de polinomios, ¿no? Es decir, hacemos la división del polinomio que está aquí arriba en el numerador entre el que está en el denominador. Aquí, bueno, aquí está la división. Vamos a recordar rápidamente los pasos. Recuerden que es dividir primero el primer término del polinomio que está en el dividendo, que es el que está acá arriba en el numerador. Dividimos ese primer término entre el primer término del divisor. Entonces, x cuadrada entre menos x me da menos x. Y luego este menos x multiplica a estos dos términos del divisor.
menos x por menos x me da más x cuadrado, lo paso para acá abajo y le cambio el signo a menos x cuadrado. Luego menos x por 2 positivo me da menos 2x, al pasarlo acá abajo lo cambio a más 2x y hago la suma en vertical, x cuadrado menos x cuadrado se cancela, menos 4x más 2x me da menos 2x y bajo el más 8 que está acá y vuelvo a hacer lo mismo, divido este primer término entre el primer término del divisor, menos 2x entre menos x me da más 2, luego multiplico este más 2 por estos dos términos, más 2 por menos x me da menos 2x, lo cambio a más 2x aquí abajo, más 2 por más 2 me da más 4, lo cambio a menos 4 aquí abajo, y entonces hago la suma en vertical, menos 2x más 2x se cancela, y más 8 menos 4 me da 4, que es el residuo. Este ya no se puede dividir entre x, entonces hasta aquí termina la división. El residuo realmente no importa, lo que importa es esta parte que quedó en el cociente. Esta va a ser la asíntota oblicua, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una asíntota oblicua en y igual a menos x más 2, que si se dan cuenta esto es una función lineal. Las asíntotas oblicuas siempre son funciones lineales, nos van a dar líneas rectas inclinadas. Entonces, pues para poder graficarla, lo que podemos hacer es algo que se hacía por allá en la secundaria, ¿verdad? Que es evaluar dos puntos, cualesquiera en x, y con eso calcular los valores de y. Si yo digo que x vale 0, sustituyo y y vale 2. Y luego si digo que x vale 1, sustituyo y me queda que y es igual a 1. Entonces, con estos dos puntos es más que suficiente para evaluar o poder graficar la asíntota oblicua, porque, repito, es una línea recta. Entonces, aquí tenemos ya dos coordenadas, 0,2, 1,1. Con eso podemos graficar la asíntota. Después, lo que nos pide el problema es la simetría de la función. La simetría de la función la vamos a tratar de buscarla de dos formas. Número uno, tenemos la función original, que es esta, y vamos a evaluar esa función en menos x. Es decir, sustituimos todas las x por menos x, aquí está, menos x, menos x y menos x, y resolvemos. Menos x al cuadrado me da x al cuadrado, recuerden que cualquier número elevado al cuadrado es positivo, menos 4 por menos x me da más 4x, queda el más 8, y aquí menos por menos me da más. Como podemos ver, ahora hay que comparar esta función f de x con la función evaluada en menos x, y si son iguales, significa que la función tiene simetría par. Pero en este caso podemos ver que no son iguales porque aquí tengo un menos 4x, aquí tengo más 4x y acá abajo tengo menos x y acá tengo más x. Entonces no son iguales, son diferentes, por lo tanto no tiene simetría par. El siguiente paso, si es que no hay simetría par, es evaluar la función o multiplicar la función por menos, la función original. Entonces simplemente es multiplicar esta expresión por un signo de menos, y en el numerador. ¿Y qué va a pasar? Pues van a cambiar de signo todos los números que están aquí arriba, o todos los términos. Menos x cuadrada más 4x menos 8, abajo queda igual. Y esta la comparamos con f evaluada en menos x. Si menos f de x es igual a f evaluada en menos x, entonces la función tiene simetría impar. Pero vemos que tampoco son iguales. Aquí tengo x cuadrado positivo, aquí tengo menos x cuadrado, aquí tengo más 8, aquí tengo menos 8, y finalmente aquí tengo más x y aquí tengo menos x. Entonces, son diferentes, quiere decir que la función tampoco tiene simetría impar. Es decir, la función no es simétrica o no tiene simetría. Posteriormente nos vamos con el cálculo de máximos y mínimos, bueno, en realidad de puntos críticos, y luego tenemos que evaluar si son máximos o mínimos, y para eso necesitamos la primera derivada. Entonces vamos a derivar esta función es del tipo u sobre v, entonces aplicamos la expresión, recuerden que es v por la derivada de u, que es 2x menos 4, menos u, que es toda esta expresión de aquí arriba, por la derivada de v, que la derivada de aquí abajo es menos 1, sobre v al cuadrado. Ahí está. Y bueno, hay que simplificar toda esta parte de aquí arriba. Entonces multiplicamos aquí los polinomios, esto lo multiplicamos por menos 1 y luego por el menos de acá, de tal manera que nos queda toda esta expresión. ¿De acuerdo? Recuerden, 2 por 2x, 4x, 2 por menos 4 menos 8, menos x por 2x menos 2x cuadrado, etcétera, etcétera. Y simplificamos términos semejantes. Aquí podemos ver que 4x más 4x es 8x, menos 4x es 4, menos 4, más 4x, perdón, aquí está,
Luego el menos 8 se cancela con el más 8 y menos 2x cuadrado con más x cuadrado me queda menos x cuadrado. Esta es la primera derivada. Y la igualamos a 0 para evaluar puntos críticos. Entonces, este menos 2x, 2 menos x al cuadrado pasa multiplicando al 0, nos da 0, nos queda esta expresión, la resolvemos por factorización, factorizamos el término común que es x, nos queda x por menos x más 4, y luego cada uno de estos lo igualamos a 0. X igual a 0 y menos x más 4 igual a 0. Por lo tanto, nos queda que x1 es igual a 0 y de acá despejamos x, x2 es igual a 4. Son dos puntos críticos. Lo que sigue ahora es saber si esos puntos críticos son máximos o mínimos. Entonces, para eso vamos a necesitar a la segunda derivada. Bien, la segunda derivada, otra vez, de esta función es una función u sobre v. Entonces es v por la derivada de u menos u por la derivada de v, esta derivada de acá abajo que es por regla de la cadena, y luego eso sobre v al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por lo tanto, vamos a continuar aquí arriba. Fíjense aquí que hay que tener cuidado. Antes de desarrollar todas estas multiplicaciones que están aquí arriba, podemos notar que todo este término que está aquí y todo este término que está acá después del signo de menos, tienen un factorial común que es 2 menos x. 2 menos x. Y también aparece aquí abajo. Entonces, aquí arriba vamos a factorizar ese 2 menos x. Entonces, si yo factorizo el 2 menos x, factorizo, lo saco, abro corchete, 2 menos x por 2 menos x me da 2 menos x al cuadrado, por menos 2x más 4, que es este término de aquí. Luego menos, me queda este igual, menos x cuadrado más 4x, por 2. Y este ya no lo pongo porque ya lo factoricé. Entonces ya nada más pongo el menos 1. ¿Qué va a pasar aquí? Al factorizarlo, este término se va a cancelar con una de las potencias de acá abajo. Entonces aquí abajo queda el cubo, aquí arriba ya no queda este término, solo queda lo que está entre corchetes. Y hacemos las multiplicaciones. 2 por menos 2x es menos 4x, 2 por 4 es 8, menos x por menos 2x es más 2x cuadrado, menos x más por 4 son menos 4x, y acá lo mismo. Bien, entonces ahora ya nada más hay que simplificar términos semejantes aquí arriba. Vemos que menos 4x y más 8x se cancela, y más 2x cuadrado menos 2x cuadrado se cancela, así que solo me queda este más 8. Por lo tanto, la segunda derivada es 8 sobre 2x elevado al cubo. Y para saber si estos puntos críticos que obtuve anteriormente son máximos o mínimos, evaluamos cada uno de esos puntos críticos en la segunda derivada. Entonces, primero vamos a evaluar el 0. Sustituye aquí el valor de x por 0, obtengo que 8 sobre 8, que es igual a 1, y como es mayor a 0, es decir, es un número positivo, quiere decir que este primer punto crítico, que es 0, es un mínimo. Después evalúo el siguiente punto crítico, que es 4. Aquí sustituyo el valor de 4. Obtengo que me da menos 1 al resolver la ecuación. Y como es negativo o es menor a 0, entonces ese punto crítico que es 4, aquí me equivoqué, aquí es 4, es un máximo. Entonces, como ya tengo el 0 y el 4, que son un mínimo y un máximo, necesito obtener sus coordenadas o sus correspondientes coordenadas en el eje de las y, porque al final de cuentas son puntos que tengo que graficar, ese máximo y ese mínimo. Recuerden que para graficar o para calcular coordenadas que van a ser graficadas, siempre se obtienen sustituyendo los valores de x en la función original. Entonces, primero sustituyo el 0, que es un mínimo, en la función original. Esta es la función original, la que estamos haciendo su análisis. Y me queda al final que esto es igual a 8 sobre 2, o sea, 4. Entonces, ese es el valor de y. Por lo tanto, este punto está en 0,4 y es un mínimo, que coincide con que también, si recuerdan, este es un punto de intersección con el eje de las y, pero bueno, también es un mínimo. Después evaluamos la función original en el siguiente punto crítico, que es 4, que era el máximo. Entonces, al hacer aquí las operaciones, obtengo menos 4. Entonces, quiere decir que el punto máximo está en 4, menos 4. Bien, entonces ahí tengo los dos puntos críticos, un mínimo y un máximo de la función. Después vamos a calcular los puntos de inflexión si es que existen.
Y para eso evaluamos, o más bien igualamos la segunda derivada a 0. Este 2 menos x elevado al cubo pasa multiplicando, me da 0, entonces queda que 8 es igual a 0, lo cual pues es una indeterminación, no es verdad. Simplemente quiere decir que no hay puntos de inflexión. Después vamos con la monotonía. La monotonía son los intervalos donde la función crece o decrece. Y recuerden que para estos intervalos los puntos clave son las asíntotas verticales y los puntos críticos. Entonces, primero, mi primer intervalo va a ser desde menos infinito hasta 0, que es mi primer punto crítico. Después de 0 a 2, este 2 es mi asíntota vertical. Después de 2 a 4, 4 es el otro punto crítico. Y luego de 4 a más infinito. Siempre van a ser en ese orden los intervalos de menor a mayor. ¿Y qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar la primera derivada en 4 valores que se encuentren en estos intervalos. Es decir, para el intervalo que va de menos infinito a 0, evaluamos la primera derivada en un valor que se encuentra entre menos infinito y 0, que en este caso seleccioné el menos 1. Entonces, evaluamos la primera derivada, todo esto es la primera derivada, y obtenemos que nos da menos 5 novenos. Aquí lo que importa es el signo. Si el signo es negativo, interpretamos que en este intervalo la función decrece. Y lo mismo hacemos con los demás intervalos. Aquí un intervalo entre 0 y 2, un valor sería 1. Evaluamos, nos da 3 positivo. Como es positivo, la función crece en este intervalo de 0 a 2. Luego en el intervalo de 2 a 4, volvemos a evaluar en 3, que es un punto intermedio, y obtenemos otra vez positivo. Quiere decir que la función crece. Después, el siguiente intervalo es de 4 a más infinito. El 5 se encuentra en ese intervalo. Evaluamos la primera derivada, nos da otra vez menos 5 novenos, es negativo, la función decrece en este intervalo. Entonces aquí tenemos la interpretación de los 4 intervalos que tenemos para esta función. Después vamos con el cálculo de las concavidades, que también es los intervalos en los que la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo. Y aquí, ¿quiénes son los puntos clave? Los puntos clave son también la asíntota vertical o asíntotas verticales si hay, y el punto de inflexión. Como en ese caso no hay punto de inflexión, solamente va a ser de menos infinito a 2, que es la asíntota vertical, y luego de 2 a más infinito. Solo esos dos intervalos. Y aquí a quién se va a evaluar, a la segunda derivada. Entonces, un valor que se encuentra entre menos infinito y 2, 0. Y evaluamos la segunda derivada, nos da 1. También lo que importa es el signo. Si es positivo, quiere decir que es cóncava hacia arriba. Después, el siguiente intervalo es de 2 a más infinito, que ocupamos el 3, nos da 8 sobre menos 1, que es menos 8. Igual el signo nos indica que es cóncava hacia abajo en este intervalo. Y pues ya vamos prácticamente a terminar porque vamos por la gráfica. Y entonces aquí les voy a mostrar, lo primero que hay que hacer es ubicar todos esos puntos clave para poder hacer bien la gráfica. Los puntos clave son los máximos y los mínimos, las asíntotas, verticales, horizontales o oblicuas, los puntos de inflexión y las intersecciones con los ejes coordenados. Entonces, aquí ya tracé todos los puntos primero. Aquí tenemos el punto mínimo que estaba en 0,4, el máximo que está en 4, menos 4. Estos dos puntos son los que calculamos en la asíntota oblicua para poder trazar mi línea recta, que es la asíntota oblicua. Recuerden que es una función lineal. Luego aquí en x igual a 2 tenemos la asíntota vertical, la oblicua, y este punto de aquí, el 0,4, además de ser un mínimo, también era el único punto de intersección con el eje de las y. Y bueno, después, si nos regresamos a ver los intervalos de las concavidades y de la monotonía, vamos a darnos cuenta que de menos infinito a 0 la función decrece, de 0 a 2 la función crece, de 2 a 4 la función crece, y de 4 a más infinito la función decrece. Entonces vamos a ver, vemos aquí, de menos infinito a 0 la función decrece, luego de 0 a 2 la función crece, luego de 2 a 4 la función crece, y de 4 a más infinito la función decrece. Y las concavidades también coinciden. Vemos que de menos infinito a 2 es cóncava hacia arriba, y luego de 2 a más infinito es cóncava hacia abajo. Entonces, de menos infinito a 2 es cóncava hacia arriba, y de 2 a infinito es cóncava hacia abajo.
Por lo tanto, mi gráfica queda de esta manera. Ya que tenemos la gráfica, nos vamos por el último inciso, que a veces lo preguntan al principio, pero de todas formas se va a contestar al final, que es el rango de la función. Y en el caso del rango, recuerden que son todos los valores de la variable y donde la función existe. Otra forma de verlo en la gráfica es sobre el eje de las y, en qué puntos sí existe la función. Entonces podemos ver que la función existe desde menos infinito, desde aquí abajo, hasta llegar a este punto máximo que es el menos 4, porque estamos hablando de los valores de y. Luego de aquí para acá arriba no existe la función. De menos 4 hasta 4 no existe. Y vuelve a existir de 4 a más infinito. Por lo tanto, el rango es de menos infinito a menos 4, intervalo cerrado, porque este menos 4 sí forma parte de la función. De hecho, es uno de los puntos máximos. Y luego de ahí, unión, me voy hasta 4 a más infinito, también intervalo cerrado en 4. Y bueno, con esto terminamos este problema, este ejercicio de análisis de la función y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.